Todo comenzó un martes por la tarde cuando regresé a mi apartamento, después de un día agotador en la oficina. Vivía solo en un edificio antiguo del centro, uno de esos lugares con techos altos y tuberías que hacían ruidos extraños por la noche. Era un espacio pequeño pero acogedor, o al menos así lo había sido hasta ese día. Al abrir la puerta, inmediatamente supe que algo estaba mal. No había signos de robo ni ventanas rotas, pero había una presencia. Esa sensación instintiva que te eriza la piel cuando sabes que no estás solo. Dejé las llaves en la mesa de la entrada y caminé despacio hacia la sala. Allí estaba, un gato negro, completamente negro, excepto por sus ojos. Esos ojos amarillos brillantes que me observaban con una intensidad antinatural. Estaba sentado en el centro de mi sofá, inmóvil como una estatua, con la cola enrollada perfectamente alrededor de sus patas. ¿Cómo entraste?, murmuré, aunque sabía que el animal no respondería. Todas mis ventanas estaban cerradas. La puerta había estado con llave. No tenía sentido. Me acerqué despacio, extendiendo la mano. «Vamos, gatito, tienes que irte». Pero el gato no se movió, ni siquiera parpadeó. Solo me observaba con esos ojos penetrantes que parecían ver directamente dentro de mi alma. Fue entonces cuando lo noté. La lámpara de pie junto al sofá estaba encendida, proyectando luz directa sobre el animal. Yo tenía sombra, el sofá tenía sombra, la mesita de café tenía sombra, pero el gato no proyectaba ninguna sombra. Me froté los ojos, pensando que estaba cansado, que era un truco de la luz, pero no. Me moví alrededor del animal, observándolo desde diferentes ángulos. Encendí todas las luces del apartamento. La conclusión era imposible de ignorar. Ese gato no tenía sombra. «Esto es ridículo», me dije a mí mismo. «Todo tiene sombra». Intenté tocarlo, pero en el momento en que mis dedos se acercaban a su pelaje, el gato saltó con una agilidad sobrenatural, aterrizando silenciosamente junto a la ventana. No hubo sonido de patas golpeando el suelo, solo el movimiento fluido y ese silencio absoluto. Pasé la siguiente hora intentando sacar al animal de mi apartamento. Abrí la puerta de entrada, abrí ventanas, incluso dejé comida como cebo cerca de la salida. Nada funcionó. El gato simplemente se movía de un lugar a otro, siempre observándome, siempre en silencio, siempre sin sombra. Finalmente, exhausto y frustrado, me rendí. «Está bien», dije en voz alta, «quédate esta noche. Mañana llamaré a control de animales». Me preparé para dormir, pero el gato me seguía. Cuando me cepillaba los dientes, estaba sentado en el umbral del baño. Cuando me cambié de ropa, estaba en el pasillo, observando. Cuando finalmente me metí en la cama, saltó y se acomodó a los pies, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía esos ojos observándome, y cuando los abría, allí estaba, inmóvil, sin parpadear, como si no necesitara dormir, como si no fuera realmente un animal, sino algo más disfrazado de gato. Cuando el amanecer finalmente llegó, me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta principal. Necesitaba salir, respirar aire fresco, escapar de esos ojos. Pero al mirar hacia atrás, el gato había desaparecido. Busqué por todo el apartamento, debajo de los muebles, dentro de los armarios, detrás de las cortinas. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí, excepto por una cosa. En el espejo del baño, por una fracción de segundo, juré ver un gato negro reflejado detrás de mí, pero cuando me giré no había nada. Ese día en el trabajo no pude concentrarme. Le conté a mi colega Martín sobre el gato extraño, pero él se rió. Probablemente entró por algún ducto de ventilación. Los gatos pueden colarse por cualquier parte, pero yo sabía que no era un gato normal, y en el fondo de mi mente, una vocecita susurraba que había cometido un error al no salir corriendo en el momento en que lo vi. Durante los siguientes 3 días el gato no reapareció. Comencé a pensar que todo había sido producto de mi imaginación, quizás una alucinación causada por el estrés del trabajo. Me convencí de que la falta de sombra había sido un truco de la luz, una ilusión óptica. Pero el jueves por la noche, cuando llegué a casa, allí estaba nuevamente. Esta vez estaba sentado en la ventana de mi habitación, mirando hacia la calle. La misma postura perfecta, la misma inmovilidad. Me congelé en el umbral de la puerta,
mi corazón latiendo salvajemente. ¿Cómo había entrado? Había revisado todas las cerraduras esa mañana. Había cerrado todas las ventanas. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz sonando más débil de lo que hubiera querido. El gato giró su cabeza lentamente hacia mí. Esos ojos amarillos se clavaron en los míos, y sentí algo que nunca antes había experimentado. Un frío que no venía del aire, sino desde dentro de mí mismo, como si algo estuviera drenando el calor de mi cuerpo desde el interior. Me obligué a moverme, a acercarme. Necesitaba confirmar lo que había visto antes. Encendí la luz del techo, luego la lámpara de la mesita de noche. La habitación quedó completamente iluminada. Y sí, allí estaba la confirmación que parte de mí esperaba y temía. El gato seguía sin proyectar sombra alguna. Era como si la luz pasara a través de él, o como si no estuviera completamente presente en nuestro mundo. Durante las siguientes horas observé al animal. No se movió ni una sola vez. No comió, no bebió, no usó ninguna caja de arena que yo pudiera proporcionarle. Simplemente existía, sentado allí, mirándome ocasionalmente, pero principalmente observando la ventana como si esperara algo. Intenté investigar en internet. Busqué gatos sin sombra, fenómenos paranormales con gatos, gatos negros malditos. Encontré muchas supersticiones, pero nada que coincidiera exactamente con lo que estaba experimentando. Había leyendas sobre gatos espectrales, sobre bakeneko japoneses, sobre los gatos como guardianes entre mundos, pero todo parecía folclore, nada concreto. Esa noche, decidí quedarme despierto y observar al gato. Quería ver si hacía algo, si revelaba su verdadera naturaleza. Me senté en una silla frente a mi cama, donde el gato se había acomodado, y esperé. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. 1 de la mañana, 2, 3. El gato no se movió, ni siquiera parecía respirar. Yo, por otro lado, estaba exhausto. Mis párpados pesaban toneladas. Debo haberme quedado dormido por un momento porque cuando abrí los ojos sobresaltado, el gato estaba mucho más cerca. Ahora estaba en el suelo, justo frente a mi silla, mirándome directamente. No lo había oído moverse. No había habido ningún sonido. Me levanté bruscamente, casi cayéndome de la silla. El gato no reaccionó. Solo me observaba con esa mirada penetrante. ¿Qué eres?, susurré. Por primera vez el gato abrió su boca. No para maullar, sino solo abrirla, como si estuviera respirando, aunque yo no podía ver su pecho moverse, y luego la cerró. Despacio, deliberadamente. El gesto fue tan humano, tan consciente que sentí náuseas. Me metí en el baño y cerré la puerta con pestillo, mi respiración agitada. Esto no era normal. Nada de esto era normal. Necesitaba llamar a alguien, pero ¿a quién? ¿A la policía? ¿Y decirles que había un gato sin sombra en mi apartamento? Cuando finalmente reuní el coraje para salir del baño, el gato había vuelto a la ventana. El sol comenzaba a salir, llenando mi habitación de luz dorada. El gato se veía hermoso, majestuoso incluso, recortado contra el amanecer, pero no proyectaba sombra, y eso lo hacía la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. No podía irme y dejar a esa cosa suelta en mi apartamento, pero tampoco podía quedarme allí otro segundo. Estaba atrapado en mi propia casa, prisionero de un gato que no debería existir. Pasé el día en el sofá, observando al animal, esperando que hiciera algo, cualquier cosa que explicara su presencia, pero no hizo nada. Solo existía, una anomalía silenciosa en mi realidad, un recordatorio constante de que algo estaba terriblemente mal, y lo peor de todo era la sensación creciente de ser observado, no solo por el gato, sino por algo más, como si el gato fuera solo la manifestación visible de algo mucho más grande, algo que había puesto sus ojos en mí por razones que no podía comprender. La quinta noche fue cuando comenzaron los susurros. Me había acostumbrado de manera inquietante a la presencia del gato. Seguía apareciendo y desapareciendo sin patrón aparente, siempre en lugares diferentes de mi apartamento, siempre observando. Había dejado de intentar sacarlo. Era inútil. Además, una parte de mí temía que si lo forzaba a irse, algo peor pudiera tomar su lugar. Eran las 3 de la madrugada cuando los escuché por primera vez. Voces, apenas audibles, como si alguien estuviera susurrando desde muy lejos o a través de una pared gruesa.
No podía distinguir las palabras, solo el tono, urgente, insistente, múltiple. Me incorporé en la cama, mi corazón acelerado. El gato estaba sentado en el alféizar de la ventana, su silueta recortada contra la luz de la calle. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí. Los susurros parecían venir de todas partes y de ninguna parte a la vez, del techo, de las paredes, del suelo. Me cubrí los oídos, pero eso solo los hizo más fuertes, como si estuvieran dentro de mi cabeza. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz quebrándose. Los susurros se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar mi propia sangre pulsando en mis oídos. El gato no se había movido, pero ahora su boca estaba ligeramente abierta, como si él también hubiera estado susurrando. No dormí el resto de la noche. Me quedé despierto, con todas las luces encendidas, esperando que los susurros regresaran, pero no lo hicieron. Al menos, no esa noche. Los sueños, sin embargo, comenzaron entonces. Cuando finalmente me quedé dormido al amanecer, tuve pesadillas vividas y aterradoras. Soñé que caminaba por mi apartamento, pero todo estaba ligeramente diferente. Las paredes tenían un tono grisáceo, las ventanas mostraban un cielo púrpura antinatural, y en cada habitación había gatos, docenas de ellos, todos negros, todos sin sombra, todos mirándome. En el sueño traté de huir, pero cada puerta que abría me llevaba a otra habitación llena de más gatos. Sus ojos amarillos me seguían, y comenzaron a abrir sus bocas al unísono, liberando esos susurros incomprensibles que crecían en volumen hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Me desperté gritando, cubierto de sudor. El gato estaba sentado en el suelo junto a mi cama, mirándome. Por un momento, juré que sus ojos brillaron con algo que parecía satisfacción. Llamé a mi hermana Laura esa tarde. Necesitaba hablar con alguien, aunque no estaba seguro de cuánto podía contarle sin sonar completamente loco. «Has estado trabajando demasiado», me dijo después de escuchar mi versión editada de los eventos. «Necesitas un descanso. Ven a quedarte con nosotros unos días». Quería aceptar, pero algo me detenía. Una vocecita en mi cabeza me decía que si me iba, algo malo sucedería. No a mí, sino a Laura y su familia. Era una idea irracional, pero persistente. «Estoy bien», mentí. «Solo necesito dormir mejor». Pero dormir mejor era imposible. Cada noche, los susurros regresaban. A veces a las 3 de la madrugada, a veces más tarde, nunca a la misma hora, como si quisieran mantenerme adivinando, mantenerme en alerta constante. Comencé a distinguir patrones en los susurros. No palabras exactamente, pero ritmos, cadencias. A veces sonaban como una conversación entre múltiples voces, otras veces como un cántico. Y en las peores noches, sonaban como advertencias urgentes que no podía comprender. Intenté grabarlos con mi teléfono, pero cuando reproducía las grabaciones, solo había estática. Intenté filmar al gato, pero las imágenes siempre salían borrosas o completamente negras, como si algo interfiriera con la tecnología. Fue durante la 7ª noche cuando finalmente entendí una palabra. Estaba acostado en la oscuridad, demasiado aterrado para dormir. Cuando los susurros comenzaron nuevamente, esta vez eran más fuertes, más claros, y entre el murmullo incomprensible, escuché mi nombre. Miguel. Se me heló la sangre. Los susurros conocían mi nombre. Miguel. Mira. El gato estaba en el rincón de mi habitación, apenas visible en la oscuridad. Sus ojos brillaban intensamente como brasas. Miguel. Viene. ¿Qué viene? Grité, mi voz histérica. ¿Qué quieres de mí? Los susurros cesaron instantáneamente. El gato inclinó su cabeza de una manera muy poco felina, estudiándome. Y luego, por primera vez desde que apareció en mi vida, hizo un sonido. No fue un maullido, fue algo entre un siseo y un suspiro, profundo y resonante, como si viniera de muy dentro de su cuerpo. El sonido hizo vibrar las ventanas, hizo que las luces parpadearan, y cuando terminó, el gato simplemente se desvaneció. No se fue caminando o saltando, solo se desvaneció, como humo disipándose. Me quedé allí, temblando, esperando que regresara, pero no lo hizo. No esa noche. Los susurros, sin embargo, continuaron durante horas.
ahora claramente pronunciando mi nombre una y otra vez, como una letanía, como una maldición, como una promesa de algo terrible que estaba por venir. Al despertar esa mañana, decidí que necesitaba evidencia concreta de lo que estaba sucediendo. Si esto era real, tenía que haber alguna forma de probarlo. Compré cámaras de seguridad baratas y las instalé en cada habitación de mi apartamento. También compré polvo de talco y lo esparcí por el suelo cerca de las ventanas y puertas. Si el gato entraba o salía, dejaría huellas. Durante 2 días, todo estuvo tranquilo. No vi al gato. No hubo susurros. Comencé a preguntarme si se había ido finalmente, si mi pesadilla había terminado, pero en el fondo, sabía que era solo una pausa, una calma, antes de algo peor. La tercera noche, cuando revisé las cámaras, descubrí algo que hizo que mi piel se erizara de terror. Las imágenes eran erráticas, llenas de estática, pero en varios fotogramas podía ver claramente al gato. Aparecía en diferentes habitaciones, a veces en cuestión de segundos entre una ubicación y otra, lo cual era imposible. Pero lo más perturbador eran las posiciones. En una imagen, el gato estaba en el techo de mi sala, caminando boca abajo como si la gravedad no significara nada para él. En otra, estaba en la pared del pasillo, perpendicular al suelo, completamente inmóvil, y en la más inquietante de todas, estaba en el espejo del baño, pero cuando la cámara enfocaba el baño real, no había nada allí. Revisé el talco. Había huellas, pero no donde debían estar. Había huellas en el techo, huellas en las paredes verticales, huellas en el interior de armarios cerrados, y todas eran patas de gato, perfectamente formadas, imposiblemente ubicadas. Esto no puede estar pasando, murmuré, mirando las fotografías en mi computadora. Esto no es real, pero lo era. Tan real como las huellas de talco que ahora cubrían superficies que ningún animal normal podría alcanzar. Esa noche, comencé a notar otros cambios en mi apartamento. Pequeñas cosas, sutiles, pero definitivamente diferentes. Los libros en mi estantería no estaban en el orden correcto. Los cuadros en las paredes estaban ligeramente torcidos. Los electrodomésticos en la cocina habían sido reubicados, apenas unos centímetros, pero suficiente para que yo lo notara. Algo estaba reorganizando mi espacio vital, y ese algo era invisible para mí la mayor parte del tiempo. Llamé a Martín, mi colega del trabajo, el único amigo cercano que tenía en la ciudad. Le conté todo, esperando que me dijera que estaba loco, que necesitaba ver a un psiquiatra. Parte de mí deseaba que tuviera razón. Ven a mi casa, le dije. Necesito que veas esto con tus propios ojos. Martín llegó esa tarde con una expresión de preocupación. Era un tipo escéptico, el tipo de persona que creía solo en lo que podía ver y tocar. Perfecto para confirmar o negar mi cordura. Le mostré las cámaras, las fotografías, las huellas de talco en el techo. Al principio se rió, pensando que era una broma elaborada, pero a medida que examinaba la evidencia más de cerca, su sonrisa se desvaneció. Esto es, no sé qué es esto, admitió finalmente. Justo en ese momento el gato apareció. Simplemente se materializó en el sofá, como si hubiera estado allí todo el tiempo, pero invisible hasta ese preciso instante. Martín dio un salto hacia atrás, soltando una maldición. ¿Lo ves?, pregunté urgentemente. ¿Ves al gato? Sí, lo veo. Es solo un gato negro. Mira su sombra. Martín entrecerró los ojos, acercándose cautelosamente. Encendí todas las luces. Desde donde estábamos, podíamos ver claramente las sombras proyectadas por todos los objetos de la habitación, excepto el gato. Dios mío, susurró Martín. ¿Cómo es posible? El gato nos observaba a ambos, sus ojos moviéndose deliberadamente de mí a Martín y viceversa. Había algo en su mirada que parecía calculador, evaluador. Tenemos que llamar a alguien, dijo Martín, a un investigador paranormal o a un sacerdote o, no sé, a alguien que entienda esto. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Que hay un gato sin sombra en mi apartamento? Nos tomarán por locos. Martín se acercó más al gato, extendiendo su mano lentamente. ¿Puedo? Antes de que pudiera terminar la frase, el gato abrió su boca de esa manera antinatural, silenciosa, mostrando dientes que parecían demasiado afilados, demasiado numerosos.
Martín retrocedió inmediatamente. «Creo que no le gustas», murmuré. «Esto no está bien», dijo Martín, su voz temblando ligeramente. «Hay algo profundamente equivocado con ese animal. No es un gato normal». «Ya lo sé». Pasamos las siguientes horas discutiendo qué hacer. Martín sugirió mudarme temporalmente a su casa, pero yo sabía que eso no resolvería nada. El gato me había encontrado en mi apartamento cerrado múltiples veces. ¿Qué me haría pensar que no podría encontrarme en cualquier otro lugar? Cuando Martín finalmente se fue, prometió investigar y buscar ayuda, pero pude ver en sus ojos que estaba asustado, no solo por lo que había visto, sino por algo más, como si el simple hecho de haber presenciado al gato sin sombra lo hubiera marcado de alguna manera. No supe cuán correcto estaba hasta 2 días después, cuando recibí una llamada del hospital. Martín había sufrido un accidente. Había caído por las escaleras de su edificio, aparentemente tropezando con algo que los testigos no pudieron identificar. Estaba en cuidados intensivos con múltiples fracturas y una conmoción cerebral severa. Corrí al hospital inmediatamente. Cuando finalmente pude verlo, tenía los ojos abiertos pero desenfocados, mirando al techo. «Martín», susurré, tomando su mano. «Soy yo, Miguel. ¿Puedes oírme?» Sus ojos se movieron hacia mí lentamente. «El gato», murmuró, su voz apenas audible. «Lo vi. Estaba en las escaleras, esperándome». Se me heló el corazón. «¿Qué?» Me empujó Miguel. Sé que sonará loco, pero ese maldito gato me empujó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué es esa cosa?» No tuve respuesta para él. Solo pude apretar su mano mientras los médicos me pedían que me fuera y lo dejara descansar. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, el gato estaba esperándome en el pasillo afuera de mi puerta. La primera vez que lo veía fuera de mi espacio. Me observó mientras sacaba las llaves con manos temblorosas, y luego, cuando abrí la puerta, simplemente pasó entre mis piernas y entró, como si fuera su hogar y yo solo un invitado. Era una advertencia clara. Nadie podía ayudarme. Cualquiera que intentara intervenir se convertiría en un objetivo. Estaba solo con esto, solo con el gato sin sombra, y los horrores que traía consigo. Y lo peor de todo era la creciente certeza de que esto era solo el principio. La culpa por lo que le había sucedido a Martín me consumía. Había arrastrado a mi amigo a esta pesadilla, y ahora estaba pagando el precio. Decidí que tenía que resolver esto yo mismo, sin involucrar a nadie más. Pasé días buscando información en los rincones más oscuros de Internet, foros de paranormal, grupos de discusión sobre fenómenos inexplicables, archivos de folclore antiguo. Había mucho ruido, muchas historias falsas y dramatizadas, pero ocasionalmente encontraba algo que resonaba con mi experiencia. En un foro abandonado de 2007, encontré una publicación de un usuario llamado Shadow Watcher y describía una experiencia casi idéntica a la mía. Un gato negro sin sombra que aparecía en su casa, susurros en la noche, alteraciones de la realidad. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, escribió, pero luego investigué y descubrí algo aterrador. Estos gatos no son animales, son marcadores, señales de que has sido seleccionado para algo. No sé para qué exactamente, pero sé que no puedes ignorarlo. Ignorar al gato solo hace que empeore. El hilo continuaba durante varias páginas, documentando el deterioro mental del usuario. Sus publicaciones se volvían cada vez más erráticas, más paranoides, y luego, abruptamente, dejó de publicar. Su último mensaje, fechado 3 meses después del primero, simplemente decía: «Lo entiendo ahora. El gato no es el problema, es la puerta, y ya está abierta». Busqué más información sobre este usuario, pero no encontré nada. Era como si hubiera desaparecido de Internet por completo. Encontré otros casos similares. Una mujer en Japón en 2012, un hombre en Alemania en 2015, un adolescente en Argentina en 2018. Todos reportaban el mismo fenómeno. Un gato sin sombra, alteraciones de la realidad, y luego, nada. O dejaban de publicar, o sus historias terminaban de manera ambigua y perturbadora. Había un patrón. Todos mencionaban la misma advertencia: no lo mires a los ojos directamente. Una vez que estableces contacto visual verdadero, el vínculo se completa. Mi estómago se retorció. Yo había mirado al gato a los ojos docenas de veces.
¿Qué vínculo había completado sin saberlo? Profundicé más en el folclore. Había leyendas de todo el mundo sobre gatos especiales, los bakeneko japoneses, cambiaformas con poderes sobrenaturales, los katside escoceses, criaturas feéricas del tamaño de un perro grande, los matagots franceses, espíritus demoníacos en forma de gato, pero ninguno de ellos coincidía exactamente con lo que estaba experimentando. Mi gato no cambiaba de forma, no hacía nada overtamente agresivo, solo existía, y esa existencia misma era una violación de las leyes naturales. Una noche, mientras investigaba, encontré una referencia a un libro antiguo, Los umbrales entre mundos, de un autor español del siglo XVII, cuyo nombre estaba perdido en la historia. Según fragmentos citados en varios sitios, el libro describía criaturas sin reflejo ni sombra que sirven como vigilantes de las fronteras entre nuestra realidad y otras menos benignas. Pasé horas buscando una copia digital del libro, pero parecía no existir. Solo referencias, citas parciales, fragmentos traducidos múltiples veces, pero un pasaje en particular me heló la sangre. Cuando el guardián felino aparece, es señal de que las paredes entre mundos se han vuelto delgadas en ese lugar. La criatura no viene a dañar, sino a vigilar. Vigila al marcado al que ha sido visto por el otro lado, y cuando la transición esté completa, el guardián se retirará, pues su trabajo habrá terminado. ¿Transición? ¿Transición a qué? El gato apareció en ese momento, materializándose en mi escritorio, sentándose directamente sobre mi teclado. Me sobresalté, casi cayéndome de la silla. Sus ojos amarillos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir mareado. ¿Qué transición?, le pregunté en voz alta sin esperar realmente una respuesta. El gato no respondió, por supuesto, pero su cola se movió una vez, un movimiento deliberado y lento que parecía decir, espera y verás. Esa noche, los susurros fueron diferentes. Por primera vez pude entender frases completas. La frontera se adelgaza, el marcado debe elegir, el guardián observa, pronto, pronto, pronto. Las voces eran múltiples, sobrepuestas, viniendo de todas direcciones. Pero ahora había algo más. Podía sentir presencias en mi apartamento. No las veía, no exactamente, pero las sentía, como sombras móviles en mi visión periférica, como corrientes de aire frío que no tenían fuente. El gato se movía entre estas presencias invisibles con familiaridad, como si fueran viejos conocidos. Ocasionalmente se detenía junto a un espacio vacío y olisqueaba el aire, o inclinaba su cabeza como si escuchara a alguien hablar. Estaba viviendo en un apartamento lleno de cosas que no podía ver, coordinadas de alguna manera por un gato que no debería existir. Y de acuerdo a lo que había leído, yo era el marcado, alguien que había sido señalado para alguna clase de transición aterradora. Necesitaba respuestas más concretas. Necesitaba saber qué me estaba pasando y cómo detenerlo. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en uno de los foros. Alguien mencionaba que los marcados a menudo tenían antecedentes, eventos en su pasado que los hacían susceptibles. ¿Había algo en mi vida que pudiera explicar por qué había sido elegido? Pasé el resto de la noche revisando mi memoria, buscando algo fuera de lo común, pero mi vida había sido ordinaria. Infancia normal, adolescencia sin incidentes, adultez predecible. No había trauma significativo, no había experiencias paranormales previas, no había razón aparente para que esto me estuviera sucediendo a mí, a menos que hubiera algo que había olvidado, o algo que nunca supe que había sucedido. Los espejos comenzaron a comportarse extrañamente una semana después de mi investigación. Al principio eran cambios sutiles que casi podía ignorar. Mi reflejo parpadeaba un segundo después de que yo lo hacía. Mi sombra en el espejo se movía ligeramente fuera de sincronía con mis movimientos reales. Luego se volvió más obvio. Una mañana, mientras me cepillaba los dientes, noté que mi reflejo no estaba usando la mano derecha como yo, sino la izquierda. Me detuve, observando con incredulidad. Mi reflejo también se detuvo, pero un segundo tarde, y cuando lo miré a los ojos, vi algo que me hizo soltar el cepillo de dientes. Mi reflejo sonrió. Yo no estaba sonriendo. No, murmuré, retrocediendo del espejo, pero no podía apartar la mirada. Mi reflejo seguía sonriendo,
Una expresión que no era exactamente maliciosa, sino conocedora, como si supiera algo que yo no sabía. El gato apareció en el espejo, sentado sobre el lavabo detrás de mi reflejo, pero cuando me giré para mirar el lavabo real, no había nada allí, solo en el reflejo. El gato en el espejo me observaba con esos ojos amarillos penetrantes, y mi reflejo seguía sonriendo. Salí corriendo del baño y cerré la puerta de golpe. Pasé el día evitando todos los espejos de mi apartamento. Los cubrí con sábanas, con toallas, con cualquier cosa que impidiera ver mi reflejo. Pero eso no detuvo el fenómeno. Comenzó a extenderse a otras superficies reflectantes. La pantalla apagada de mi televisor mostraba una versión de mi sala que estaba ligeramente distorsionada. Los muebles estaban en posiciones diferentes. Las paredes tenían un tono más oscuro, y en esa versión reflejada de mi sala había más gatos. 5 o 6 de ellos, todos negros, todos sin sombra, todos observándome desde el otro lado de la pantalla oscura. Las ventanas también comenzaron a mostrar cosas que no estaban allí. Durante el día, cuando miraba hacia afuera, ocasionalmente veía figuras en la calle que desaparecían cuando enfocaba la vista en ellas. De noche, el cielo en el reflejo de la ventana a veces era de un color diferente, púrpura en lugar de negro, o verde enfermizo en lugar de azul oscuro. Estaba viviendo en dos realidades superpuestas, la normal y otra que se filtraba a través de las superficies reflectantes. La experiencia más aterradora llegó 3 noches después. Me desperté sintiéndome observado y encendí la luz de mi mesita de noche. En la ventana oscura frente a mi cama, vi mi reflejo, pero mi reflejo estaba de pie junto a la ventana, mirándome, aunque yo seguía acostado en la cama. Me levanté lentamente, sin apartar la vista del reflejo. Él también se movió, pero no replicando mis movimientos. Se acercó a la ventana desde el otro lado, presionando sus manos contra el cristal. Podía ver su boca moverse, como si estuviera hablando o gritando, pero no salía ningún sonido. Detrás de él, en ese mundo reflejado, pude ver mi habitación, pero estaba deteriorada, como si hubieran pasado años. Las paredes tenían grietas, el papel tapiz se caía a pedazos, el mobiliario estaba cubierto de polvo y telarañas, y había gatos por todas partes, docenas de ellos, llenando cada superficie, todos observándome con ojos amarillos brillantes. Mi reflejo golpeó la ventana con desesperación, y esta vez escuché el sonido. Un golpe sordo, amortiguado, como si viniera de muy lejos. Escribió algo en el cristal empañado por su aliento, letras invertidas que tuve que leer en el espejo. No dejes que te lleven. Las letras se desvanecieron lentamente, y mi reflejo retrocedió hacia la oscuridad de esa habitación deteriorada. Los gatos comenzaron a moverse hacia él rodeándolo. Vi terror en sus ojos, un terror que reflejaba el mío propio, y luego la imagen se aclaró, volviéndose una ventana normal que solo mostraba la noche exterior. Corrí hacia la ventana presionando mis manos contra el cristal frío, buscando alguna señal de lo que había visto, pero no había nada, solo mi reflejo normal, pálido y aterrado, mirándome de vuelta. ¿Había sido una advertencia? ¿Una visión del futuro? ¿O un vistazo a una realidad alternativa donde otra versión de mí ya había sucumbido a lo que sea que estuviera pasando? El gato sin sombra saltó sobre el alféizar de la ventana, posicionándose entre mi reflejo y yo. En el cristal, su forma bloqueaba parcialmente mi imagen, y por un momento escalofriante, en el reflejo, pude ver una sombra detrás del gato. No la sombra del gato, sino algo más grande, algo humanoide, algo que usaba al gato como máscara. Aparté la mirada rápidamente, recordando la advertencia que había leído. Nunca mires directamente a los ojos. Pero ya era demasiado tarde. Ya había establecido contacto visual múltiples veces. El vínculo, fuera lo que fuese, ya estaba completo. Los días siguientes fueron una tortura de paranoia constante. Evitaba todas las superficies reflectantes, pero era casi imposible. Vidrios de ventanas, pantallas de dispositivos, incluso charcos en la calle, se convertían en portales a esa otra realidad donde los gatos me acechaban y mi reflejo vivía una existencia aterradora. Comencé a preguntarme, ¿cuál era la realidad verdadera? ¿Era yo el real? ¿O era mi reflejo el que vivía en el mundo correcto?
Mientras yo estaba atrapado en el reflejo distorsionado, la línea entre ambos mundos se volvía cada vez más borrosa. Necesitaba desesperadamente hablar con alguien, pero después de lo que le pasó a Martín, tenía miedo de involucrar a más personas. Sin embargo, la soledad estaba empezando a afectarme tanto como los fenómenos paranormales. Estaba perdiendo el sentido de la realidad, cuestionando mi propia cordura. Finalmente, llamé a mi prima Sofía. Era psicóloga, racional y lo suficientemente cercana como para preocuparse, pero no tanto como para que su vida girara en torno a la mía. Pensé que podría ayudarme a procesar lo que estaba experimentando, incluso si no creía en lo paranormal. «Miguel, suenas terrible», dijo cuando contestó el teléfono. «¿Estás bien?» «No», admití. «Sofía, necesito que vengas a mi apartamento. Hay algo que necesitas ver». Llegó esa tarde con expresión preocupada. No le había dado detalles por teléfono, solo que era urgente. Cuando entré, inmediatamente notó mi estado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas. Mi apartamento estaba desordenado de maneras que nunca había permitido antes. «Miguel, ¿qué te está pasando?». Le conté todo, esta vez sin editar, sin minimizar. Le hablé del gato sin sombra, de los susurros, de los reflejos distorsionados, de Martín en el hospital. Esperaba que me dijera que necesitaba ayuda psiquiátrica, que estaba teniendo un episodio psicótico. Parte de mí deseaba que tuviera razón, pero entonces el gato apareció, se materializó en el sofá entre nosotros, tan repentinamente que Sofía dio un grito ahogado. Sus ojos amarillos se clavaron en ella, evaluándola. ¿Ese es el gato?», preguntó, su voz temblorosa. «Sí, mira su sombra, o la falta de ella». Sofía se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Encendí la lámpara cercana, iluminando al gato desde múltiples ángulos. Ella lo estudió durante varios minutos, su expresión pasando de escepticismo a confusión, y finalmente a algo parecido al miedo. «No lo entiendo», susurró. «¿Cómo es posible?». «No lo sé. Por eso necesitaba que lo vieras. Necesitaba confirmar que no me lo estoy imaginando». Sofía extendió su mano lentamente hacia el gato, como había hecho Martín, pero esta vez, el gato no reaccionó agresivamente. En cambio, permitió que Sofía lo acariciara. Vi la sorpresa en su rostro cuando sus dedos tocaron el pelaje. «Se siente diferente», dijo. «No está frío ni caliente. Es como tocar, no sé, como tocar algo que no está completamente aquí». El gato ronroneó. Fue la primera vez que lo escuché hacer un sonido que fuera remotamente normal, pero incluso su ronroneo era extraño, vibrando en una frecuencia que parecía resonar en mis huesos. «Es hermoso», murmuró Sofía, ahora acariciándolo más libremente. «Hay algo hipnótico en él». «Sofía, ten cuidado», le advertí. «No lo mires directamente a los ojos». Pero ya era demasiado tarde. El gato había girado su cabeza, capturando la mirada de Sofía. Vi cómo sus pupilas se dilataban, cómo su expresión se volvía distante. «Sofía», la llamé, tomando su hombro. «¿Estás bien?». Ella parpadeó, rompiendo el contacto visual con el gato. «Yo, sí, es solo que, por un momento, vi algo». «¿Qué viste?». «No lo sé exactamente. Era como mirar a través de una ventana a otro lugar. Un lugar oscuro con muchas puertas, y todas las puertas tenían gatos frente a ellas, guardando las entradas». Ella se frotó los ojos. «Dios, eso sonó loco, ¿verdad?». «No más loco que todo lo demás», murmuré. Pasamos la siguiente hora discutiendo posibles explicaciones. Sofía, con su mente analítica, intentaba encontrar alguna explicación psicológica o científica, alucinación compartida, gas tóxico en el edificio, algún tipo de ilusión óptica elaborada, pero nada encajaba completamente. «Hay otra posibilidad», dijo finalmente su voz vacilante. «Algo que estudié en la universidad pero que siempre consideré pseudociencia». «¿Qué?». «Hay teorías sobre entidades interdimensionales, seres que existen entre las grietas de nuestra realidad. Algunas culturas antiguas creían que ciertos animales podían servir como puentes o guardianes entre mundos. Los gatos, específicamente, aparecen en muchas de estas leyendas. ¿Crees que es lo que es? No sé qué creer, pero si esto es real y claramente algo está pasando,
Entonces necesitamos ayuda de alguien que entienda este tipo de fenómenos, no un psicólogo ni un veterinario, alguien que estudie lo paranormal. Sofía me dio el nombre de una profesora de antropología en la universidad local que supuestamente tenía experiencia con fenómenos inexplicables. Se llama doctora Elena Vargas. Es algo excéntrica, pero si alguien puede ayudarte es ella. Cuando Sofía se fue esa noche, me hizo prometer que la mantendría informada y que llamaría a la doctora Vargas lo antes posible, pero pude ver la preocupación en sus ojos, y algo más, miedo, no por ella misma, sino por mí. 3 días después recibí un mensaje de texto de Sofía. Tuve pesadillas horribles desde que visité tu apartamento. Sueño con gatos sin ojos que me persiguen. ¿Esto es normal? ¿Le pasa a todos los que ven al gato? Llamé inmediatamente, pero no contestó. Intenté varias veces durante las siguientes horas. Finalmente, su marido atendió. Miguel, Sofía no está bien. Tuvo un colapso esta mañana. Sigue hablando de gatos y puertas y algo sobre estar marcada. Los médicos piensan que es un episodio psicótico agudo. Está sedada ahora. Mi corazón se hundió. Otra persona que intentó ayudarme y terminó pagando el precio. Esa noche, el gato sin sombra se sentó frente a mí durante horas, observándome con esos ojos amarillos implacables. Y por primera vez, sentí algo emanando de él. No malicia exactamente, pero tampoco compasión. Era indiferencia, como si yo fuera un experimento, una variable en una ecuación que no podía comprender. Cualquiera que intentara ayudarme se convertía en víctima. Estaba completamente solo en esto, y el gato parecía satisfecho con ese arreglo. Desperté una mañana con dolor en el pecho y los brazos. Al principio pensé que había dormido en mala posición, pero cuando me levanté para ir al baño y me vi en el espejo que había olvidado cubrir, vi algo que hizo que la sangre se me helara. Arañazos. Cientos de ellos cubriendo mi torso y brazos en patrones perfectamente geométricos. No eran heridas profundas, pero eran precisas, deliberadas. Formaban símbolos que no reconocía, círculos entrelazados, espirales, líneas que se conectaban en ángulos imposibles. No había sentido nada durante la noche. No había dolor, no había despertar sobresaltado. Era como si alguien hubiera usado mi cuerpo como lienzo mientras dormía, y yo ni siquiera me había dado cuenta. Fotografié las marcas con manos temblorosas. Los arañazos formaban patrones que parecían tener significado, como si fueran algún tipo de lenguaje o mapa. Algunos símbolos se repetían: una espiral con 3 puntos, un círculo dividido en 7 secciones, una línea quebrada que parecía representar escaleras, una escalera descendente. El gato estaba sentado en el umbral del baño, observándome examinar las marcas. Sus ojos no mostraban emoción, solo esa mirada fija e implacable. ¿Fuiste tú?, le pregunté. ¿Me hiciste esto? No respondió, por supuesto, pero su cola se movió una vez, un movimiento que ahora reconocía como su forma de comunicación. Sí, durante los días siguientes, las marcas aparecían cada noche, a veces en diferentes partes de mi cuerpo, espalda, piernas, incluso el cuello. Cada conjunto de arañazos formaba nuevos símbolos, como si estuvieran contando una historia o completando algún tipo de ecuación compleja. Lo más perturbador era que las marcas no sanaban normalmente, no formaban costras, no se infectaban, simplemente permanecían, líneas rojas perfectas en mi piel que se desvanecían muy lentamente, como si fueran tatuajes temporales en lugar de heridas. Comencé a perder tiempo también. Horas enteras desaparecían sin que pudiera recordar qué había hecho durante ese periodo. Me encontraba de pie en habitaciones sin recordar cómo había llegado allí. Una vez me desperté completamente vestido en la bañera vacía, con nuevas marcas en mis brazos y sin memoria de las últimas 4 horas. Instalé más cámaras, posicionándolas para grabar mi habitación mientras dormía. Lo que vi en las grabaciones me dejó sin palabras. En el video, me levantaba de la cama alrededor de las 3 a.m., pero mis movimientos eran extraños, rígidos, como una marioneta controlada por hilos invisibles. Caminaba hacia la pared y me quedaba allí de pie, inmóvil. Durante casi 1 hora, el gato se acercaba y se frotaba contra mis piernas y luego, aunque la imagen era borrosa, parecía que múltiples sombras se movían alrededor de mi cuerpo inmóvil. Cuando las sombras retrocedían, yo tenía nuevas marcas,
y luego simplemente volvía a la cama y me acostaba, todo mientras aparentemente seguía dormido. No era sonambulismo, era algo mucho peor. Era como si mi cuerpo estuviera siendo usado mientras mi conciencia estaba en otro lugar. Intenté quedarme despierto, beber café, usar alarmas cada hora, pero era inútil. A las 3 a.m., sin importar qué hiciera, me encontraba en ese estado de trance, mi cuerpo moviéndose sin mi voluntad consciente, siendo marcado por fuerzas que no podía ver. Las marcas comenzaron a extenderse a lugares visibles, mis manos, mi cuello, parte de mi rostro. La gente en la calle me miraba con preocupación o asco. Dejé de ir a trabajar, llamando para decir que estaba enfermo. ¿Cómo podía explicar que parecía víctima de abuso cuando vivía solo? Una noche, mientras examinaba las nuevas marcas en mi brazo, reconocí algo. Uno de los símbolos era idéntico a algo que había visto en mi investigación en línea. Un símbolo asociado con el libro perdido, Los umbrales entre mundos. Según las referencias que había encontrado, ese símbolo específico representaba el marcado, alguien que había sido elegido para transitar entre realidades. Rápidamente comparé todas las fotografías de mis marcas con los símbolos que había recopilado en mi investigación. Varios coincidían. Estaba siendo literalmente marcado, convertido en algún tipo de mapa viviente o llave. Pero, ¿una llave para qué? Decidí que tenía que contactar a la doctora Elena Vargas que Sofía había mencionado, sin importar el riesgo. Necesitaba respuestas. Y necesitaba que alguien con conocimiento de lo paranormal interpretara estas marcas antes de que fuera demasiado tarde. Le envié un correo electrónico con fotos de las marcas, una descripción breve de mi situación y una súplica de ayuda. No esperaba respuesta, honestamente. Esto sonaba demasiado loco incluso para un investigador paranormal, pero respondió al día siguiente. Ven a mi oficina mañana a las 6 p.m. y trae al gato si puedes. Necesito verlo. ¿Traer al gato? Como si pudiera controlar cuándo o dónde aparecía. Pero al leer su mensaje, el gato sin sombra saltó sobre mi escritorio, observando la pantalla de la computadora como si entendiera cada palabra. Sus ojos brillaron con lo que casi podría describir como anticipación. Aparentemente, quería que fuera a esa reunión. La pregunta era, ¿por qué? La oficina de la doctora Elena Vargas estaba en un edificio viejo de la universidad, el tipo de lugar que olía a libros antiguos, y tenía pasillos que crujían con cada paso. Su puerta tenía una placa pequeña. Doctora E. Vargas, Antropología Cultural y Estudios Folclóricos. Toqué con nerviosismo. Una voz respondió desde dentro. Adelante. La oficina era exactamente lo que esperaba. Estanterías atestadas de libros hasta el techo, artefactos extraños de diversas culturas, mapas antiguos en las paredes y el olor penetrante a incienso. La doctora Vargas era una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño desordenado y ojos agudos que me evaluaron inmediatamente. Miguel, dijo, no como pregunta sino como confirmación. Siéntate. Tomé asiento en una silla frente a su escritorio abarrotado. Miré alrededor, esperando ver al gato, pero no estaba visible. Sin embargo, podía sentir su presencia, como un peso en el aire. Muéstrame las marcas, ordenó sin preámbulos. Me quité la chaqueta y remangué mi camisa, revelando los arañazos geométricos que cubrían mis brazos. La doctora Vargas se inclinó hacia adelante, sacando unas gafas de lectura y examinando los símbolos con intensidad. Trazó algunos de ellos con su dedo sin tocar mi piel. Fascinante, murmuró, y aterrador. ¿Tienes idea de lo que significan? Algunos los reconocí de mi investigación. Señalé la espiral con 3 puntos. Aparecen referencias a ese libro perdido, Los umbrales entre mundos. Sus ojos se agrandaron. ¿Sabes sobre ese libro? Solo fragmentos, referencias en línea. ¿Usted lo conoce? Se levantó y fue hacia una de sus estanterías, sacando un libro delgado y maltratado envuelto en tela oscura. Lo colocó sobre el escritorio con reverencia. Esto, dijo, es una copia parcial. Solo quedan 3 en el mundo. Y esta es una traducción al español de un original en latín. El libro original fue quemado por la Inquisición en 1623, considerado herético y peligroso. Abrió el libro cuidadosamente. Las páginas eran amarillentas y frágiles,
cubiertas con texto denso y diagramas intrincados. Muchos de los diagramas contenían símbolos que reconocí de mi propia piel. El libro habla sobre la naturaleza de la realidad como algo permeable, explicó. Describe nuestra realidad como una de muchas capas, como piel de cebolla, y en ciertos lugares, bajo ciertas condiciones, las barreras entre estas capas se vuelven delgadas. Cuando eso sucede, cosas pueden filtrarse de un lado a otro. Cosas como el gato. Los gatos sin sombra son guardianes, vigilantes. Aparecen cuando alguien ha sido notado por lo que el libro llama la conciencia más allá. No es malévola necesariamente, pero es completamente ajena a nosotros. No comprende nuestras nociones de bien o mal, señaló uno de los diagramas en el libro. Las marcas que tienes son un mapa. Cada símbolo representa un paso en la transición. Estás siendo preparado, transformado lentamente para que puedas existir entre capas. ¿Transformado en qué? En un caminante, alguien que puede moverse entre realidades. Es extremadamente raro. La mayoría de las personas a las que se les aparecen estos guardianes simplemente desaparecen, se desvanecen de nuestra realidad, pero algunos, muy pocos, completan la transición conscientemente, se convierten en algo intermedio. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Cómo detengo esto? Su expresión se volvió sombría. No estoy segura de que puedas. Una vez que has sido marcado, una vez que el guardián te ha reclamado, el proceso es casi inevitable, pero hay formas de resistir, de ralentizarlo, de mantenerte anclado a esta realidad. Fue entonces cuando el gato finalmente apareció, materializándose sobre el escritorio de la doctora Vargas. Ella no se sobresaltó, como si lo hubiera estado esperando. Simplemente lo observó con fascinación profesional. «Magnífico», susurró. «Nunca pensé que vería uno en persona». El gato la ignoró, sus ojos fijos en mí, y luego hizo algo que nunca había hecho antes. Se levantó sobre sus patas traseras, adoptando una postura casi humana, y colocó una pata sobre el libro abierto. La doctora Vargas ahogó un grito. «Está mostrándote algo. Mira la página». Miré hacia abajo. La pata del gato descansaba sobre un diagrama particular. Una figura humana rodeada por 7 círculos concéntricos, cada uno representando una capa de realidad. La figura tenía líneas conectándola a todas las capas simultáneamente. El ser completo, leyó la doctora Vargas, alguien que existe en todas las realidades al mismo tiempo. Es el objetivo final de la transformación. Pero el proceso es, bueno, el libro lo describe como un desmembramiento del ser singular y una reconstrucción como plural. Eso suena aterrador. Debería serlo. La mayoría de las mentes humanas no pueden manejar existir en múltiples realidades simultáneamente. Enloquecen, se fragmentan, pero si puedes mantener tu identidad central, si puedes permanecer tú a pesar de la multiplicidad, ¿entonces qué? ¿Me convierto en algo sobrehumano o algo menos que humano? Depende de tu perspectiva. El gato saltó del escritorio y caminó hacia la ventana de la oficina. Cuando miré a través del cristal, vi algo que hizo que mi respiración se detuviera. El mundo exterior estaba parpadeando. Por momentos veía la calle normal, estudiantes caminando, autos pasando, pero entre esos momentos veía otra cosa, la misma calle pero distorsionada, con edificios que se inclinaban en ángulos imposibles, con el cielo de un color púrpura enfermizo, con figuras que se movían de maneras antinaturales. «¿Lo estás viendo?», dijo la doctora Vargas, notando mi expresión. «Las otras capas, tu transformación está acelerándose». Aparté la mirada de la ventana sintiendo náuseas. Dijo que hay formas de resistir. ¿Cuáles? Ella suspiró. Anclas. Necesitas anclas fuertes a esta realidad, relaciones significativas, objetos con valor emocional profundo, rutinas y rituales que te conecten a lo mundano. Cuanto más arraigado estés aquí, más difícil será que te arrastren completamente a las otras capas. Pensé en Martín en el hospital, en Sofía sedada y confundida, en cómo me había aislado de todos los demás. Había cortado sistemáticamente todas mis anclas sin darme cuenta, pero mis amigos, mi familia, cualquiera que intente ayudarme se convierte en objetivo. Sí, admitió. El guardián está asegurándose de que no tengas anclas. Está facilitando tu transición. Es parte de su función. El gato maulló.
un sonido que vibró a través de la habitación de manera antinatural. Las luces parpadearon. Por un momento, vi la oficina como era en otra capa de realidad, abandonada, cubierta de polvo, con las estanterías vacías y las ventanas rotas. «Tienes que irte», dijo la doctora Vargas urgentemente. «El guardián está marcando mi oficina. Si te quedas mucho tiempo, atraerás más atención no deseada». Me dio el libro envuelto. «Llévalo, estúdialo. Hay un ritual en las últimas páginas que puede ayudarte a estabilizarte temporalmente. Pero Miguel», su voz se volvió grave, «debes entender que esto no terminará bien. En el mejor de los casos, vivirás en la frontera entre mundos para siempre. En el peor, bueno, hay destinos peores que la muerte». Salí de su oficina con el libro apretado contra mi pecho, el gato trotando silenciosamente a mi lado. En el pasillo, las luces fluorescentes parpadeaban erráticamente, y cuando pasé junto a un espejo en la pared, vi mi reflejo mirándome con terror, golpeando el cristal desde el otro lado, tratando desesperadamente de advertirme sobre algo que yo aún no había experimentado, pero que él ya conocía. Las fronteras se estaban disolviendo, y yo estaba atrapado en el medio. Esa noche, con el libro de la doctora Vargas abierto sobre mi mesa, intenté realizar el ritual de estabilización. Las instrucciones eran complejas, escritas en un español arcaico mezclado con latín. Requería velas específicas, sal marina y algo llamado sangre voluntaria, una gota de mi propia sangre ofrecida conscientemente. Dibujé el círculo de protección según las indicaciones, usando la sal para trazar los símbolos exactos que aparecían en el diagrama. El gato observaba desde la distancia, sus ojos brillando con lo que parecía ser diversión, como si supiera que esto no funcionaría. Encendí las 7 velas negras en los puntos cardinales del círculo. El apartamento se llenó de sombras danzantes que se movían independientemente de las llamas. Pinché mi dedo con una aguja esterilizada y dejé caer una gota de sangre en el centro del círculo. Por mi voluntad y mi sangre, me ancló a esta realidad. Recité las palabras del ritual. Rechazo el llamado de las otras capas. Permanezco completo en este mundo, indivisible e intacto. Por un momento sentí algo, una sensación de solidez, como si raíces invisibles crecieran desde mis pies hacia el suelo. Las velas ardieron más brillantes, el aire se volvió denso y pesado, y entonces el gato entró al círculo. Las velas se apagaron instantáneamente, todas al mismo tiempo, dejándome en oscuridad total. Escuché el sonido de las ventanas abriéndose de golpe, aunque yo sabía que estaban cerradas con llave. Un viento imposible atravesó mi apartamento, arrastrando los papeles del libro por el suelo. Cuando encendí las luces, el círculo de sal había sido completamente roto, dispersado en patrones que formaban nuevos símbolos, símbolos que reconocí como los opuestos a los de protección, símbolos de invitación, de apertura. El gato se sentó en medio de la destrucción, lamiéndose una pata con perfecta tranquilidad. El mensaje era claro, no me permitiría resistir. El ritual había sido convertido en su opuesto, acelerando el proceso en lugar de detenerlo. Sentí algo cambiar dentro de mí en ese momento. Fue como si una cuerda se rompiera, una última conexión que me mantenía firmemente en esta realidad. Y con esa ruptura, el mundo comenzó a cambiar de manera más dramática. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia la locura, o hacia la iluminación. Ya no estaba seguro de cuál era la diferencia. Comencé a ver las otras capas de realidad constantemente, superpuestas sobre la nuestra. Cuando miraba mi sala, veía 5 versiones simultáneas. La actual, una abandonada y en ruinas, una inundada con agua oscura, una donde las paredes palpitaban como carne viva, y una completamente vacía, excepto por una luz blanca cegadora. Podía caminar de una habitación a otra y encontrarme en diferentes versiones de mi apartamento. A veces la cocina estaba limpia y funcional, otras veces estaba cubierta de moho negro que se movía como si estuviera vivo, y ocasionalmente no había cocina en absoluto, solo un vacío que se extendía infinitamente. Los gatos se multiplicaron también, ya no era solo uno, ahora había 7, cada uno idéntico al original, todos sin sombra, todos observándome desde diferentes capas de realidad. Cuando uno se movía en una capa, los otros se movían en sincronía en las suyas. Dejé de dormir por completo, o tal vez dormía todo el tiempo.
La distinción se volvió irrelevante. Existía en un estado perpetuo de vigilia-sueño, consciente de múltiples realidades simultáneamente. Una noche, o día, el tiempo había perdido significado. Me vi a mí mismo en el espejo del baño, pero no era solo mi reflejo, eran múltiples versiones de mí, cada una en un estado diferente de transformación. Una tenía ojos completamente negros, otra tenía la piel traslúcida, revelando sombras que se movían debajo. Una tercera estaba cubierta de los símbolos de arañazos de pies a cabeza, brillando con una luz enfermiza. «Ayúdame», les supliqué a mis reflejos. Todos hablaron al mismo tiempo, creando una cacofonía de voces superpuestas. «No podemos ayudarte. Ya somos tú. Ya eres nosotros. La separación es la ilusión». Retrocedí del espejo, tropezando con algo. Cuando miré hacia abajo, vi que había tropezado con mi propio cuerpo. Yo, otra versión de mí, yacía en el suelo del baño, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos. No estaba muerto, estaba ausente, como una cáscara vacía. Me arrodillé junto a este otro yo, tocando su rostro. La piel estaba fría pero no rígida, y cuando presioné mi mano contra su pecho, sentí mi propio corazón latir. Estábamos conectados de alguna manera, compartiendo funciones corporales a través de las capas de realidad. «Esto es lo que serás», susurró una voz. Era el gato, pero hablaba con palabras humanas por primera vez. Su voz era múltiple, como si docenas de voces hablaran al unísono. Un ser distribuido, fragmentos de ti existiendo en todas las capas simultáneamente. Me giré hacia él. Los 7 gatos estaban ahora en el baño conmigo, ocupando el mismo espacio pero en diferentes capas. Cuando enfocaba mi vista, podía ver solo uno. Cuando dejaba que mi visión se relajara, los veía a todos. «¿Por qué yo?», pregunté, mi voz rota por la falta de sueño y la confusión constante. «No fuiste elegido», respondió la voz múltiple. «Simplemente fuiste notado. Hay grietas en tu alma, fracturas que permitieron que la luz de las otras capas se filtrara. La mayoría de los humanos son opacos, sellados, pero tú siempre has sido permeable». Una madrugada escuché tocar a mi puerta. Esto era extraño porque era las 4 a.m. y nadie debería estar despierto en mi edificio. Cuando abrí, no había nadie en el pasillo, pero en el suelo había un sobre. Lo recogí con manos temblorosas. Adentro había fotografías. Eran fotos de mí, tomadas desde diferentes ángulos y en diferentes momentos del día. Pero yo no recordaba que me tomaran estas fotos. Estaba en la cocina preparando café. Estaba mirando por la ventana. Estaba durmiendo en mi cama. Alguien me había estado vigilando, y no era el gato. Miré las fotos más de cerca y me di cuenta de algo aterrador. En cada imagen, había sombras que no deberían estar allí. Sombras con formas humanoides pero distorsionadas, imposibles. Algunas tenían demasiadas extremidades. Otras parecían estar derritiéndose o fragmentándose. Y en el fondo de cada foto, apenas visible, estaba el gato. Siempre observando, siempre presente. Escuché un sonido detrás de mí y me giré rápidamente. Una figura estaba de pie en mi sala, apenas visible en la penumbra. Tenía la forma general de una persona, pero sus bordes eran borrosos, vibrantes, como si no pudiera mantener una forma consistente. «¿Quién eres?», logré decir, aunque mi voz salió como un susurro estrangulado. La figura no respondió con palabras. En cambio, levantó lo que podrían haber sido brazos, y en sus manos sostenía algo que brillaba débilmente. Era un espejo, pero el reflejo que mostraba no era de mi apartamento, era de un lugar vasto y oscuro, lleno de estructuras geométricas imposibles que se extendían infinitamente en todas direcciones. «Tu futuro», susurró finalmente la figura, su voz como papel rasgándose. «O tu presente, el tiempo es líquido aquí». Más figuras comenzaron a materializarse en mi apartamento. 2, 5, 10. Todas con esa misma cualidad borrosa e inestable. Y todas me observaban con lo que podría haber sido curiosidad o hambre. Era difícil distinguir. Los 7 gatos se posicionaron entre las figuras y yo, formando una barrera. Sisearon al unísono. Un sonido que hizo vibrar las ventanas y causó que las luces parpadearan violentamente. Las figuras retrocedieron ligeramente, pero no se fueron. Era claro que los gatos no estaban protegiéndome por bondad, estaban protegiendo su propiedad, su proyecto.
Yo era algo que ellos estaban cultivando y no permitirían que otros interferieran. «Todavía no está listo», dijo uno de los gatos con esa voz múltiple. «La transformación debe completarse primero. Luego pueden reclamarlo». «¿Reclamarme para qué?», grité, mi histeria finalmente desbordándose. Todas las figuras hablaron al mismo tiempo, sus voces creando un coro disonante, para llenar el vacío, para cerrar las grietas, para servir como puente vivo entre mundos. Y luego desaparecieron, desvaneciéndose como humo. Los gatos también se dispersaron, retirándose a sus respectivas capas de realidad. Me quedé solo en mi apartamento, temblando incontrolablemente, las fotografías dispersas a mis pies. Recogí una de las fotos y la miré más de cerca. Algo estaba escrito en el reverso en una caligrafía temblorosa. Día 47 de transformación. Sujeto muestra signos avanzados de integración multicapa. Resistencia mínima. Procedimiento nominal. Día 47. ¿Había pasado tanto tiempo? Intenté recordar cuándo había aparecido el gato por primera vez, pero mi sentido del tiempo estaba completamente distorsionado. Podrían haber sido semanas o meses, o días. Ya no lo sabía. Desperté, si es que realmente había estado dormido, para encontrar que las paredes de mi apartamento eran transparentes. Podía ver a través de ellas hacia los apartamentos vecinos, pero no como realmente eran. Veía las versiones en otras capas de realidad. En el apartamento de arriba, una mujer dormía en su cama, pero en otra capa, esa misma mujer estaba despierta, llorando silenciosamente mientras miraba fotografías viejas. En otra capa más, el apartamento estaba vacío, abandonado durante años. Y en una cuarta capa, la mujer no era humana en absoluto, sino algo con demasiados brazos que se retorcían contra su propia carne. Podía ver todo el edificio de esta manera ahora. Era como vivir en una casa de cristal, pero el cristal mostraba múltiples realidades simultáneamente. Cada apartamento, cada pasillo, cada rincón existía en docenas de estados al mismo tiempo, y en todas esas capas había gatos, cientos de ellos, todos negros, todos sin sombra, todos observando a los residentes del edificio como guardianes silenciosos. Todos están siendo vigilados, murmuré para mí mismo. No soy el único. Pero cuando enfocaba mi atención en los otros residentes, podía ver que la mayoría de ellos no tenían las marcas que yo tenía. Los gatos simplemente los observaban, esperando. Solo yo había avanzado tan lejos en la transformación. Intenté salir de mi apartamento, pensando que tal vez estar fuera del edificio me ayudaría, pero cuando abrí la puerta, el pasillo se extendía infinitamente en ambas direcciones, las puertas de los otros apartamentos multiplicándose hasta perderse en la distancia. Algunos de los números de las puertas tenían sentido: 302, 303, 304. Otros no: 3P, 3, 1, 3. Caminé por este pasillo imposible durante lo que podrían haber sido horas. Cada puerta que pasaba estaba ligeramente abierta, y desde adentro podía escuchar sonidos, conversaciones en idiomas que no existían, música que violaba las leyes de la armonía, llantos que sonaban mecánicos en lugar de humanos. Finalmente, llegué a una puerta que tenía mi número: 315, mi apartamento. Pero cuando entré, no era mi apartamento, era una versión distorsionada, como si alguien hubiera intentado recrearlo de memoria, pero se hubiera equivocado en todos los detalles. Los muebles eran los correctos, pero en proporciones erróneas. Los colores estaban levemente desviados, y había demasiadas ventanas, mostrando paisajes que no podían existir, océanos verticales, bosques con árboles que crecían hacia abajo, ciudades construidas en espirales imposibles. El gato estaba allí, sentado en lo que debería haber sido mi sofá, pero que ahora parecía estar hecho de algo que no era exactamente materia sólida. ¿Dónde estoy?, pregunté. En casa, respondió el gato. En todas tus casas, cada versión de este lugar que existe en cada capa. Estás aprendiendo a navegar. Me senté, o más bien, mi cuerpo adoptó una posición sentada que no se sentía del todo correcta. Nada se sentía correcto. Era como si mi sentido del equilibrio, mi propiocepción, todo lo que me decía dónde terminaba mi cuerpo y comenzaba el mundo exterior, estuviera fallando. No quiero esto, dije, y para mi sorpresa, comencé a llorar. Era la primera emoción fuerte que había sentido en días que no fuera terror. Lo sé,
dijo el gato, y por primera vez, su voz múltiple contenía algo que podría haber sido compasión. Pocos lo quieren, pero el universo no pregunta, simplemente es, y tú eres parte de algo más grande ahora. Los últimos vestigios de mi cordura se desmoronaron 3 días después, o tal vez 3 semanas. El tiempo había dejado de funcionar de manera lineal para mí. Estaba de pie frente al espejo del baño cuando sucedió. Vi mi reflejo dividirse, no metafóricamente, literalmente dividirse. Mi imagen en el espejo se separó en múltiples versiones de mí mismo, cada una moviéndose independientemente. Una versión se giró y caminó fuera del marco del espejo. Otra se acercó al cristal y presionó sus manos contra él desde adentro. Una tercera simplemente se desvaneció, dejando solo un contorno brillante donde había estado. Y luego sentí que me estaba separando también, no mi reflejo, yo. Mi conciencia se fragmentó en múltiples corrientes de pensamiento simultáneas. Era como si mi mente hubiera sido dividida en 7 partes, cada una experimentando una realidad diferente al mismo tiempo. En una realidad, estaba parado en el baño, observando el espejo con horror. En otra, estaba acostado en mi cama, incapaz de moverme, mientras las marcas en mi piel brillaban con luz propia. En una tercera, estaba en ese pasillo infinito, caminando sin rumbo mientras las puertas se abrían y cerraban a mi alrededor. En la cuarta, estaba en un lugar completamente ajeno, un espacio vasto y vacío, donde estructuras geométricas flotaban en la nada, cantando con voces que no eran voces. Las otras 3 realidades eran demasiado extrañas para describirlas con palabras humanas. Una era pura emoción sin forma física. Otra era matemática viva, ecuaciones que se movían y respiraban. La tercera era silencio, no ausencia de sonido, sino silencio como sustancia, algo tangible y sofocante. Grité en todas las realidades simultáneamente. 7 versiones de mi voz creando una armonía discordante que hizo que las paredes, en todas las capas, temblaran. Los gatos aparecieron entonces, uno en cada realidad donde yo existía. Se sentaron frente a cada versión de mí y comenzaron ese ronroneo extraño que vibraba en frecuencias imposibles. El sonido tenía un efecto. Las versiones fragmentadas de mí comenzaron a resonar entre sí. Podía sentir las conexiones reformándose, hilos invisibles que unían mis múltiples conciencias. No me estaba volviendo uno otra vez, eso era imposible ahora, pero estaba aprendiendo a existir como multiplicidad coherente. Esto es lo que eres ahora, dijeron los 7 gatos al unísono, sus voces sincronizadas perfectamente. Un ser distribuido, una conciencia que habita múltiples realidades simultáneamente. Ya no estás limitado a una sola capa de existencia. No quiero esto, repetí, pero mi voz salió de 7 bocas en 7 realidades, y ya no estaba seguro de cuál era realmente yo. Lo que quieres es irrelevante, respondieron los gatos. Esto es lo que eres. Puedes resistir y sufrir, o puedes aceptar y adaptarte, pero no puedes volver a lo que eras. Pasé los siguientes días, semanas, no lo sé, aprendiendo a navegar mi nueva existencia. Era agonizante al principio. Cada parte fragmentada de mí estaba experimentando algo diferente, y mi mente trataba de procesar todas las experiencias simultáneamente, pero gradualmente, algo cambió. Comencé a entender cómo enfocar mi atención en una realidad a la vez mientras mantenía una conciencia periférica de las otras. Era como aprender a usar múltiples monitores después de haber usado solo uno toda mi vida. Y con esta adaptación vino una revelación aterradora. Podía ver las grietas en todas partes ahora. Las grietas entre realidades no eran raras. Estaban en todas partes. Cada esquina de cada habitación, cada sombra, cada reflejo era potencialmente una fisura entre capas. El mundo era mucho más frágil y permeable de lo que los humanos normales podían percibir, y había cosas moviéndose a través de esas grietas, constantemente, entidades que existían entre capas, ni completamente en una realidad ni en otra. Algunas eran pequeñas e insignificantes, apenas conscientes. Otras eran vastas e incomprensibles, con intenciones que la mente humana no podía comprender. Los gatos, ahora entendía, no eran mascotas ni guardianes en el sentido tradicional. Eran reguladores. Mantenían el flujo entre realidades bajo control. Y personas como yo, los marcados,
Éramos convertidos en nodos adicionales en esta red de regulación. Somos infraestructura, murmuré una noche mientras observaba las corrientes invisibles de energía que fluían entre las capas. Nos están convirtiendo en parte de la maquinaria que mantiene separadas las realidades. Uno de los gatos, ya no podía distinguirlos individualmente, se materializó junto a mí. Finalmente comprendes. Los humanos siempre han servido a este propósito. La mayoría nunca lo saben. Viven y mueren sin darse cuenta de que su misma existencia ayuda a mantener estables las fronteras. Pero algunos, como tú, deben hacerse conscientes. Deben convertirse en anclajes activos. ¿Y si me niego? No puedes. Ya estás entretejido en el tejido de múltiples realidades. Rechazar tu papel ahora sería como una célula del cuerpo rechazando ser parte del organismo. Causarías un colapso catastrófico de las fronteras en tu área. Miles morirían, quizás más, cuando las realidades se fusionaran sin control. Era el chantaje perfecto. Aceptar mi transformación o ser responsable de una catástrofe inconcebible. Esa noche, mi última noche como algo que podría llamarse humano, me paré en mi apartamento y miré alrededor por última vez. Cada objeto familiar ahora existía en múltiples estados simultáneamente. Mi sofá era nuevo y viejo, limpio y mohoso, presente y ausente. Y yo era lo mismo. Estaba aquí y no estaba aquí. Era Miguel, pero también era algo más, algo que no tenía nombre en ningún idioma humano. Los gatos se reunieron, los 7 formando un círculo a mi alrededor. Y entonces hicieron algo que nunca habían hecho antes. Proyectaron sombras. Por primera vez, desde que aparecieron en mi vida, pude ver sus sombras en el suelo. Pero las sombras no eran de gatos, eran de algo mucho más grande, algo con una forma que mi cerebro se negaba a interpretar correctamente. Y todas las sombras convergían en un punto. Yo. Es hora, dijeron. La transformación está completa. Toma tu lugar en la red. Cerré los ojos. Todos mis ojos, en todas las realidades, y cuando los abrí, pude ver todo, cada capa de existencia, cada grieta y fisura, cada corriente de energía que fluía entre mundos. Podía ver a otros como yo, esparcidos por el planeta, puntos de luz que mantenían las fronteras estables, y podía sentir mi propósito. Era simple y terrible, existir, simplemente existir en múltiples capas simultáneamente, sirviendo como ancla viviente que evitaba que las realidades se desangraran unas en otras. No había escapatoria, no había vuelta atrás. Esta era mi existencia ahora, probablemente para siempre. Los gatos se retiraron entonces, su trabajo completo, ya no los necesitaba. Ahora era parte del sistema que ellos administraban. Me senté en lo que había sido mi apartamento, y lo que ahora eran múltiples apartamentos en múltiples realidades. Y comencé mi nueva existencia como vigilante involuntario de las fronteras entre mundos. Y en la distancia, en alguna capa lejana de realidad que apenas podía percibir, escuché un sonido que me heló lo que quedaba de mi alma humana. Risas. Alguien, o algo, se estaba riendo, porque yo no era el primero, y no sería el último. La red de reguladores siempre necesitaba más nodos, y los gatos sin sombra siempre estaban buscando a los próximos marcados.